El Kit Digital es un programa del Gobierno de España para ayudar a las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo a digitalizar sus negocios. Por lo que si eres autónomo, tienes un pequeño negocio, un restaurante, una tienda, un despacho, eres consultor, etc., esta ayuda puede ser muy interesante. Se trata de una subvención para poder implementar soluciones digitales que ya están disponibles en el mercado, como una página web, un gestor de clientes, una tienda online, para gestionar procesos a nivel documental. Esta ayuda consiste en un bono con un importe en función del tamaño de la empresa y con él podremos ir adquiriendo las diferentes soluciones. Como se muestra aquí, en función del número de empleados perteneceremos a uno de estos tres segmentos y en función del número de empleados y el segmento al que pertenezcamos se nos dará un bono por un importe de 12.000 euros, 6.000 o 2.000 euros. Este importe lo podremos gastar en estas soluciones, estableciendo un máximo para cada solución y pudiendo elegir hasta 5 soluciones diferentes. Por ejemplo, si no tenemos página web, pues hacernos una página web, también en la gestión de las redes sociales, nos puede ayudar mucho. ¿Cómo se solicita la ayuda? Pues para solicitar la ayuda, lo primero que hay que hacer es ir a la página de acelerapyme.gov.es/kitdigital, que aquí se muestra, e ir al autodiagnóstico. Este es el paso previo a hacer la solicitud, porque necesitamos conocer el estado de madurez digital de nuestra empresa. Para eso tendremos que darnos de alta con un correo y una contraseña y ya podremos acceder al autodiagnóstico, donde se nos harán una serie de preguntas sobre nuestra empresa, si tenemos página web, si tenemos comercio electrónico, si tenemos internet, si tenemos banda ancha, y todo eso nos dará información de cómo nos encontramos en ese momento. Descargaremos el autodiagnóstico y nos lo guardaremos. Y entonces iremos a la página, a la misma página en la que estábamos, y veremos qué convocatorias hay abiertas y a cuál podemos acceder. De todas las convocatorias que hay abiertas, en función del número de empleados que tenga nuestra empresa, accederemos a esas. Si somos una empresa, por ejemplo, de 5 empleados, accederemos a esta convocatoria. En esta página encontraremos toda la información relativa a la convocatoria. Toda la información de por qué se ha hecho esta ayuda y cuál es el objetivo de la misma. Aquí también veremos que hay un importe de 500 millones de euros destinados, con lo cual todas las personas interesadas podrán acceder y beneficiarse de esta ayuda, la cuantía de las ayudas, esos 6.000 euros cómo lo podremos gastar, todas las soluciones que tenemos a nuestro alcance y el importe máximo por solución, también los requisitos de participación y así como las obligaciones que debemos de cumplir si somos beneficiarios de esta ayuda. Una vez que lo hayamos leído todo, accederemos ya al trámite. Para acceder al trámite necesitamos tener el certificado digital, con lo cual si no lo tenemos tendremos que prepararlo antes e instalarlo en nuestros ordenadores. Cuando le demos a acceder al trámite, nos solicitará el certificado y nos llevará a esta pantalla, donde podremos empezar a cumplimentar nuestra solicitud. Aquí es muy fácil, tendremos el tipo de solicitante, si somos empresa, somos un autónomo, e iremos pasando, una vez que cumplimentemos, le vamos dando a siguiente y vamos pasando las diferentes pestañas, donde como vemos aquí se nos va a ir pidiendo una serie de información, de autorizaciones. Cuando terminemos se nos generará la solicitud. La leeremos bien y si estamos conforme con todos los datos ya procederemos al paso final, que es la firma con el certificado digital. Entonces ya habremos presentado nuestra solicitud y solo tendremos que esperar a que desde el Ministerio resuelvan y nos digan si nos han concedido el bono. Una vez nos concedan el bono, tendremos 6 meses para gastarlo en las diferentes soluciones que hemos comentado antes. Animaros y solicitar esta ayuda, porque puede ser muy interesante.